Y ahora con mucha alegría, vía teléfono, naturalmente, los tiempos así lo imponen. Estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira en su habitual columna de los días miércoles. Buen día, Juan, bienvenido. Buen día, un gran gusto estar junto a ustedes. Yo digo juntos, sí, porque la manera de estar juntos es esta, no solamente porque lo permite, se puede técnicamente, sino porque además estamos predicando con el ejemplo, con algo que le pedimos a todo el mundo, que es que colaboremos unos con otros, que nos cuidemos a nosotros mismos y nos cuidemos a todos juntos. Yo te escuchaba con atención y efectivamente es así, todos estos temas hacen correr el peligro a veces de caer en la intolerancia. Pero te cuento una anécdota que me ocurrió a mí ayer de alguien que ambos conocemos. Estaba hablando por teléfono con mi querido amigo Joe Eldridge. Sí. Ayer por una razón muy especial. Sí. Joe Eldridge, para los oyentes, era director de la Oficina de Derechos Humanos en la que yo trabajaba cuando vivía exiliado en Estados Unidos. Aquella oportunidad me permitió conocer a Óscar Arnulfo Romero, muy amigo en lo personal, muy amigo justamente de esta persona que estoy citando. Ayer hicieron 40 años de su asesinato y hoy Óscar Arnulfo Romero es santo. Quiere decir que para los que quieran seguirlo por la página web, porque por la página de Facebook no pudimos hacerlo de otra manera, Parroquia San Óscar Romero de América del Uruguay, a través de la página de Facebook, ayer hicimos una celebración litúrgica compartida. Todos estamos aprendiendo a hacer estas cosas. Él estaba haciendo algo parecido por Romero, hablamos por teléfono, y me cuenta que su madre quedó huérfana a los 3 días de edad porque la suya, o sea, su abuela, falleció 3 días después de darla a luz, fruto de la fiebre española. Todo esto porque a mí me pasó una cosa muy rara. Todos hemos oído hablar de la fiebre española, la tenemos como referente. Cuando ocurren estas pandemias, ya había ocurrido con otra mucho menor. Bueno, esta aparentemente es de las más grandes que va a vivir nuestra generación, o que ha vivido, que ha experimentado nuestra generación. La epidemia de la fiebre española fue hace ya unos 100 años aproximadamente, pero cuando él me cuenta de la experiencia que esto le hizo vivir a su madre, a quien yo conocí, dije, no ha pasado tanto tiempo. Nosotros hablamos de la fiebre española como si fuera algo de la época de la edad de piedra. No, quienes tienen algunos años más que yo, que algunos tengo, bueno, la madre, o sea, el episodio de que él me contara cómo sufrió su madre la fiebre española, perdiendo la suya propia, me hizo sentir muy fuertemente la proximidad. Entonces recordemos que murieron 400 millones de personas. Es cierto que la ciencia ha adelantado mucho en un siglo, pero no tanto para este tipo de cosas. Es muy curioso, uno escucha y todos los expertos, epidemiólogos, especialistas en catástrofes de esta naturaleza, en contagios, etcétera, coinciden en que los avances tecnológicos en este tipo de situaciones no ayudan demasiado. Estamos ante una gripe, no voy a dar yo datos técnicos, que no soy la persona autorizada, pero que más allá de que contagia a portadores que no tienen síntomas, gran variación con otras, bueno, no, aparentemente los chinos han descubierto algo que podría frenar el contagio, etcétera, pero mantiene esta tendencia que una vez cada 100 años aproximadamente, sí, vienen pandemias de este tipo. Bueno, nos ha tocado enfrentar una, creo que es muy importante, te oí hablar de eso, creo que es muy importante
que no sea motivo de confrontación, que tampoco sea motivo para que ocultemos lo que pensamos. Entonces, a mí me preocupa porque siento que cuando uno mira, por ejemplo, las cifras de un siglo atrás, los países que demoraron, los países que esperaron, por ejemplo, la cuarentena, o los países que esperaron que ocurrieran cosas para solucionarlas, en vez de ponerse delante de los acontecimientos, bueno, llegaron a sufrir hasta 10 veces más que otros países que fueron precavidos y que se pusieron adelante de la crisis. Yo siento, Alejandro, y estoy dispuesto a que cualquiera discrepe conmigo legítimamente, porque no soy un técnico en esto, pero yo siento que no hay una conciencia verdadera de la gravedad del problema y que estamos muy prescindentes de la crisis, que tenemos, lo quiero decir con total franqueza, un Estado prescindente. Las señales, los símbolos son importantes. Yo me hago 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, si El Salvador, que es un país tanto más pobre que nosotros, como símbolo, como señal, creo que además tiene un efecto práctico, pero bueno, como señal dice, olvidémonos de las tarifas, lo dice también Alemania, lo dice también Italia, lo dice también, bueno, El Salvador dice, olvidémonos, no se cobran tarifas hasta que no salgamos de eso, no importa cuánto tiempo pase. ¿No sería una señal importante que Uruguay no anuncie al mismo tiempo que aumenta el 10% las suyas? Yo digo, si le pedimos a la gente que ande de tapabocas, que no se aglomere, que ¿no estaría bien que el presidente de la República no dé conferencia de prensa a una distancia menor de 1 metro, tanto de los que participan de un lado de la mesa como de los que participan de la otra? ¿Está bien que no usen tapabocas en las conferencias de prensa? Yo no digo que se vaya a contagiar, aunque cuidado, ¿no? Porque en España está la reina, la primera dama, en el sentido de la presidenta, la esposa del presidente de gobierno, la ministra de Salud Pública, y ahora cayó alguna autoridad enferma, y bueno, y tenemos algunos ministros con familiares muy cercanos, muy inmediatos, en estado muy delicado de salud. Pero más allá del tema de contagio, son señales, son símbolos. Y yo en lo personal, porque estoy monopolizando mucho la palabra, le quiero que me preguntes, que me desafíes, y que lo hagamos más o menos. Pero yo quiero decir esto que a mí me dejó, viste, cuando algo te hace cosquillas, cuando el presidente dice, no estamos haciendo política, estamos gobernando. Sinceramente no me gustó, porque no hay nada más importante en la política que gobernar. Y cuidado si separamos la acción de gobierno de la idea de una función política. El acto superior, supremo de la política es ejercer el gobierno, pero es política, y quien gobierna toma decisiones políticas. Me parece que lo otro es ir en la onda de Donald Trump, que dice, a mí me eligieron para dirigir la economía de este país y no voy a poner en riesgo la economía por la salud de sus ciudadanos. Donald Trump se caracteriza por decir las cosas de manera polémica, yo creo que hasta le gusta. Pero bueno, de alguna manera están en juego en este momento 2 modelos económicos, políticos, de política económica, o la economía al servicio de la gente, o la gente al servicio de la economía. Yo puedo estar equivocado y ser mejor el camino de esperar que los hechos acontezcan e ir apagando incendios. Otros podemos creer que es mejor ponerse delante, pero no digamos que estas decisiones no son políticas. Porque si no lo quitamos de la esfera de donde podemos opinar, discutir, y cambia, porque también hay mucha gente que yo respeto y quiero mucho que dice, hay que unirse y no hay que discutir. Bueno, o hay que unirse discutiendo,
que es la manera donde todos nos vamos a sentir libres y cómodos en la unión con los demás compatriotas, porque yo no creo que haya nadie que no quiera que salgamos de esto de la mejor manera posible. Entendido. Sí, se ha generado de todo lo que señalás, además que obra, por supuesto, con todo derecho, legítimo derecho en tu poder, digamos, de análisis. Me parece que creo que no es adecuada generar la idea que una sociedad ante un momento crítico, podríamos decir incluso una humanidad ante un momento crítico, sí, una humanidad. Por supuesto que la idea de que tiene que estar por definición más unida que nunca, no debe ser este paradigma, no debe implicar este paradigma la idea de coartar la libre expresión y las distintas ideas que uno puede tener sobre las distintas cosas, porque si no creo que caeríamos en un virus peor todavía al del coronavirus, y que tiene que ver con que como tenemos que estar unidos, yo no escucho tu idea a propósito de cualquier tema, y eso me parece que no lo quiere nadie, no lo desea nadie. Y lo digo, ni siquiera estoy hablando de Uruguay, me da la sensación que quien menos lo debe querer y quien menos lo debe desear son los respectivos gobiernos de todos los países, de todas las naciones, porque justamente los gobiernos necesitan más que nunca del aporte del otro, de la idea del otro, de la mirada del otro, para después, naturalmente, haciendo política, alta calidad política, llegar a definiciones en estos momentos de crisis los más consensuadas posibles. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me siento muy representado con lo que decís, incluso antes de salir yo al aire, en el final del anuncio de un futuro reportaje, tú decías algo que para mí sintetiza muy bien donde yo por lo menos me paro, y creo que todos los uruguayos debemos tener la tentación de pararnos ahí, que es si vivimos en una sociedad democrática, en los momentos de crisis hay derecho a criticar el gobierno, pero quienes critican al gobierno tienen que aceptar también que se les critique por criticar al gobierno. Sí, creo que eso nos hace más fuertes, Tampoco caer en el fatalismo. A ver, China tiene 1.600 millones de habitantes, fue el país donde empezó la epidemia y fue el primer país que salió de ella. Entonces nosotros que somos 3 millones, no está... Ahora, claro, fue una decisión política, ¿no? China dijo, me aíslo, cortó exportaciones e importaciones. Yo termino con esto, Ale, que me parece también importante. En una columna donde yo tengo que hacer énfasis en el tema internacional, yo creo que sería irresponsable, y me parece que es un ingrediente que no se está teniendo muy en cuenta, más allá de la posición que se tenga sobre el camino que hay que seguir. Nadie sabe cuál va a ser la realidad económica del mundo cuando salgamos de esto. Dependerá de cómo salimos de esto, de cuándo salimos de esto y de qué quedó en el camino cuando salgamos de esto. China, por ejemplo, ahora no tiene epidemia, pero no comercia con el mundo. Un país que vive de sus exportaciones y que necesita además importación fundamentalmente de alimentos, a pesar de que los produce en cantidades. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el mundo que va a venir después de la pandemia, tan grave como eso es la pandemia, no tenemos idea de cómo va a quedar parada cada una de las superpotencias, de cuál va a ser la realidad económica que nos haga interrelacionarnos. Nosotros que tenemos conjuntamente, y con esto termino, Alejandro, una columna sobre asuntos internacionales, yo a veces pienso que nos vamos a dar cuenta que el tema va a empezar a superarse el día que volvamos a tener relaciones internacionales.
porque hoy, hasta para repatriar los compatriotas nuestros y de cada uno de los países del mundo a su propia tierra, el problema que más dificulta es la falta de relacionamiento internacional que impone el aislamiento, que algunos países lo han transformado en cuarentena dentro del país. Ahora, prácticamente todos han cerrado sus fronteras. Entonces, cuando volvamos a tener relaciones internacionales, quiere decir que el problema se va a ir superando. Y recién ahí vamos a saber qué mundo en materia de relaciones internacionales es el que vamos a tener que vivir. Muy bien. ¿Qué estás haciendo vos a propósito, ya para despedirte? Contanos. ¿Dónde estás? Yo estoy haciendo una cuarentena por dos razones, en realidad. Mi hijo ha estado muy expuesto y está haciendo cuarentena, sigue trabajando, pero él trabaja justamente en el trato directo con uruguayos que se repatrian y con extranjeros que inmigran. Entonces ha estado expuesto a situaciones de mucho riesgo, y aunque los test le han dado negativos, el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha pedido a todos los funcionarios de la Oficina de Migración que trabajen desde sus casas y se hagan periódicamente el test. Pero yo estoy, él es un milenio, como le llaman ahora. Yo cumplí el mes, en enero cumplí 67 años, estoy en la franja de riesgo, soy hipertenso y soy hipermedicado, lo que baja las defensas. Quiere decir que por tres razones distintas, mis médicos, mi médica, mi doctora, es una mujer, una clínica muy conocida, me ha pedido que hiciera un aislamiento total. Entonces, por suerte he tenido unos amigos que me han prestado un apartamento aquí en Piriápolis. Bueno, aquí vive mi compañera además, pero lo vemos a través de la ventanita, así nos decimos adiós, porque los primeros 12 días son de aislamiento total. Y después veremos lo que pasa dentro de 12 días, y recién ahí tomaré una decisión de cómo sigo mis pasos. Te mando un abrazo grande, Juan. En todo caso, nos quedan muchos temas pendientes, y quiero decirte que hablaste de Joe Eldridge en el arranque y me resultó muy sintomático que hayas aludido a él cuando ayer lo vi por televisión, cuando Canal 5, Radio Televisión Nacional quiero decir, claro, pasó de vuelta a la película de Wilson, ¿no? Y yo desde acá, claro, era alguien que estaba muy cerca, fue de las primeras personas que en el exterior le empezó a facilitar contactos. Y bueno, yo incluso hasta cuando decidí quedarme en Estados Unidos me quedé en su propia casa, así que es como alguien de la familia. Te mando un abrazo, Juan. Otro muy grande para todos ahí en el estudio. Muchas gracias. Ya volvemos con La Mañana en Camino.